Nuevamente desde nuestro hogar queremos compartir este rinconcito con ustedes, que es el momento de adoración infantil, y la meditación de hoy se titula Reglas de mayor importancia. Y ustedes pueden ver que acá tenemos un planiferio. Esto tiene el dibujo de todos los países del mundo. ¿Saben dónde vivimos nosotros? Ahí abajito de América. Acá, en América del Sur, muy bien. Argentina, este país rosado es Argentina. Y acá la tenemos más grande. ¿Cuántas provincias hay en Argentina? 24. 24 provincias. ¿Dónde estamos viviendo nosotros ahora? En la provincia de Mendoza. Ahí arriba. Esta, muy bien. Esta es la provincia de Mendoza. ¿Y saben ustedes que cada provincia tiene sus reglas y sus leyes? Y a su vez, cada país tiene sus reglas y sus leyes. En Argentina hay un librito que se llama La Constitución Nacional Argentina. Y en ese librito están todas las leyes para que los habitantes de la Argentina vivan en paz y en armonía. Y cada país del mundo tiene sus libritos con sus reglas y sus leyes. Algunas son parecidas. ¿Y saben en dónde se inspiraron los gobernantes del mundo para hacer sus leyes? Se inspiraron en la Biblia. En un libro que se llama Levítico, que está lleno de leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel viva en paz y en armonía entre ellos. Está bueno tener leyes, porque eso nos ayuda a saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones para llevarme bien, ser feliz y estar protegida. Pero hay reglas que son, como decía el título, de mayor grandeza. Son poquitas y son necesarias para que nosotros podamos ser felices. Y saben que esta meditación está basada en el versículo de Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y esos mandamientos están también en la Biblia, pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. ¿Cuántas reglas, cuántas leyes son? 10. ¿Y saben ustedes que cuando Dios estaba preparado para compartir sus leyes, sus reglas con el pueblo, les dio algunas instrucciones? Les dijo, miren ustedes, tienen que prepararse, tienen que lavarse ustedes, lavar su cuerpo, bañarse y lavar sus ropas. No había lavarropas como ahora, no era simple, tenían que ir a un arroyo para poder lavar sus ropas, prepararse y también tenían que limpiar su mente y su corazón. Limpiarse por dentro, pedir perdón por todo lo malo que habían hecho, porque la presencia de Dios iba a estar con ellos. Dios iba a venir. ¿Se acuerdan el nombre de ese monte donde Dios entregó sus leyes? El monte Sinaí. El monte Sinaí. Dios iba a descender con su presencia y el pueblo ni siquiera se podía acercar al monte. Iba a haber un cerco y solo una persona podía pasar. Ese era el líder, Moisés. El pueblo tenía que estar del otro lado, esperando y escuchando. Y veían fuego, escuchaban truenos, relámpagos, pero nadie se podía acercar al monte. Ellos esperaban en una distancia. Y Moisés subió y se encontró con Dios. ¿Y saben que Dios tenía algo preparado? ¿Qué es esto? Una piedra. Una piedra. ¿Yo les puedo escribir ahora algo en esta piedra con mi dedo? No. Pero Dios, que es poderoso, empezó a escribir en unas piedras grandes sus mandamientos. Porque Dios quería que queden grabados para siempre. No se los iba a decir solo de palabra.
quería que quedaran escritos, fijos, para que ellos siempre los vieran y los recordaran. Y después que Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra, se las entregó a Moisés. Y saben que Dios desea que nosotros hoy también obedezcamos su ley. El día de hoy, Dios quiere que cada papá y cada mamá le cuente cuáles son esas 10 reglas de mayor grandeza a sus hijos. Y saben que si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir esta ley y la vamos a obedecer porque realmente lo amamos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a cumplir sus leyes. Sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por poder repasar esta linda historia del momento cuando le diste tu ley al pueblo de Israel. Nosotros también queremos obedecerla, queremos ser fieles a ti y obedecerte por amor y mostrarle al mundo que te amamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le vamos a dar lugar al pastor que va a tener el sermón y el sermón se titula Los que esperan. Que Dios los bendiga. Queridos amigos, queridos hermanos que nos están siguiendo por el canal de YouTube Compartiendo Esperanza o quizás por mi Facebook personal, una alegría estar en contacto nuevamente con ustedes a través de este medio. Deseo, en primer lugar, desearles unas felices Pascuas. Más allá de lo que implica la cuarentena, el encierro, el cuidado de la salud, el hecho de no salir no solamente para no contagiarnos nosotros, sino para no ser portadores y contagiar a nuestro prójimo, más allá de lo que involucra eso. En esta fecha, en este tiempo, hemos recordado el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su obra, su pasión, su muerte en la cruz, su resurrección. Y por eso quiero agradecerle al pastor Luis Goncalves, al pastor Bruno Razo y a todos aquellos que a través de los distintos canales que ha ofrecido la Iglesia Adventista en Sudamérica se han hecho presentes hasta nuestros hogares, con esa palabra tan oportuna, llevándonos a tomar decisiones, llevándonos a acercarnos más a nuestro Señor Jesús. Quiero también, antes de continuar, agradecerle a mi esposa, agradecerle a Silvana, a mis niñas, a Nati y a Jeanne, porque se prestan con tan buena voluntad para llevar adelante ese momento de adoración infantil. Para aquellos que nunca han ido a un templo adventista, antes de la predicación, antes que el predicador comience a exponer la palabra de Dios, hay un momento de unos 5 o 10 minutos dedicados a los niños. Y en este sentido le agradezco a Silvana, mi esposa, porque ha tenido la gentileza desde mi hogar de poder dejarse filmar mientras ha contado esa historia de la adoración infantil. Y qué lindo es poder dedicar un espacio para los niños, así como lo tenemos también para los adultos. Antes de comenzar con el tema, quiero hacerte un ofrecimiento. Lo que estás viendo en pantalla tiene el propósito de podernos acercar a través de un WhatsApp, a través de un llamado telefónico, hasta tu hogar. Queremos servirte psicológicamente si lo estás necesitando o espiritualmente. Espiritualmente a través de un oído que te pueda escuchar, labios que te puedan aconsejar y quizás si tenés el deseo de conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, no dejes de llamarnos. El tema del día de hoy lleva por título Los que le esperan. Y quiero contarte la historia de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton fue un hombre incursionador, explorador, amante del conocimiento. Y justamente entre lo que narra la historia de su vida,
se nos cuenta que en 1914, específicamente el 8 de agosto de 1914, inicia una exploración al continente antártico. Él y una tripulación de aproximadamente unos 30 hombres encima de una embarcación, el Endurance, como podía llegar a ser una embarcación en 1914, comienzan ese largo viaje saliendo desde el puerto de Plymouth, en Inglaterra. Después de meses de navegar, llegan a la Antártida, comienzan a meterse en el continente antártico, pero el Endurance encalla entre medio de rocas de hielo. Los hombres de Ernest Shackleton comienzan a trabajar. Hacen todo lo posible para sacarlo, pero el barco poco a poco se empieza a inclinar hacia uno de los costados y el viento, el frío, la presión de los hielos empiezan a ejercer su fuerza sobre el Endurance y el Endurance comienza a hundirse. Ernest Shackleton, como comandante, como capitán de esa pequeña tropa de 30 hombres, tiene un montón de interrogantes. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo salir adelante en medio de esa emergencia? Finalmente se toma la decisión de que él, junto a otros 4 hombres, iban a salir desde el continente antártico e iban a ir al sur del continente americano a pedir ayuda en una pequeña embarcación. Y es así como Ernesto Shackleton sale, con la incertidumbre de todo hombre responsable por la vida de otros. Sale y después de casi 4 meses encuentra la ayuda. Un barco chileno se dispone a ir hasta el continente antártico y en ese viaje de regreso a buscar a los hombres, a los 23 que habían quedado, habían cantidad de preguntas en este capitán. ¿Cómo estarán? ¿Habrán logrado sobreponerse al viento, al frío, a los pocos víveres? ¿Habrán logrado sobrevivir? ¿Será que se habrán peleado entre ellos? ¿Cómo se habrá mantenido la comunidad? ¿Cómo habrán seguido adelante la vida de ellos? ¿Realmente los encontraría con vida? Fue así como después de casi 4 meses, Ernest Shackleton llegó hasta donde se encontraba el Endurance ya prácticamente hundido y sus hombres. Y después de un caluroso abrazo con el guardiamarina, con cada uno de esos 23 hombres que habían quedado, para su sorpresa todos estaban con vida. No había muerto ninguno. Y comenzaron en él las preguntas que le hizo al guardiamarina. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue posible que ninguno haya muerto? ¿Cómo lograron a lo largo de estos 4 meses mantenerse con vida viviendo en situaciones sumamente angustiosas y peligrosas propias de la naturaleza en el continente antártico? Y la respuesta del guardiamarina fue, ¿quieren saber la respuesta? ¿Me esperan un momento? Acompáñenme primero a la Biblia, a la palabra de Dios, y enseguida, en unos minutos, le doy la respuesta. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico, un texto precioso, uno de mis preferidos, que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 28, y que nos dice así: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando vemos el texto bíblico y el lugar en donde está escrito, nos encontramos con una carta especial. Una carta especial porque fue escrita para un grupo de personas que estaban cayendo en la apostasía. Se estaban apartando de la fe, estaban dejando de creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso en algunos comentarios relacionados con
la epístola a los hebreos, la homilía a los hebreos, se dice que es advertencia contra la apostasía. Y en ese sentido lo que hace el autor a los hebreos es mencionarnos de que hay un grupo que está identificado con ese Cristo que se ofreció una sola vez. Tuvo un propósito, así como lo estuvimos viendo en estas Pascuas. El propósito de Cristo fue cargar con los pecados de la humanidad, cargar con los pecados de todos los seres humanos. Y ese Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ese grupo de los que le esperan tiene una identidad. Y fíjense que los seres humanos solemos tener identidades. Y hablo en plural porque son diferentes. Nos identificamos con una nacionalidad. Y que a quienes nos gusta el deporte, a quienes nos gusta el fútbol, cuánto disfrutamos justamente de los partidos que se llevan adelante en los mundiales de fútbol. En esos momentos pareciera de que todos abrazamos fuertemente nuestra identidad nacional. Pero también podemos tener una identidad profesional, podemos tener una identidad educativa, podemos tener una identidad familiar. Hay cosas y distintos aspectos que se llevan adelante dentro de la familia que te identifican con quienes son tus familiares. Y justamente cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que ese grupo de los que le esperan, los que están esperando el advenimiento de Cristo, tiene una identidad. Y esa identidad se encuentra fielmente retratada en el capítulo siguiente. Habíamos leído Hebreos 9:28, el capítulo 10, el versículo 22, que nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A través de este texto bíblico podemos encontrar que esa identidad tiene que ver, en primer lugar, con el corazón. Porque no nos podemos acercar a Dios si no poseemos un corazón sincero, un corazón sin dobleces, un corazón sin hipocresía. Podemos fingir, podemos aparentar, podemos mostrar lo que no somos ante amigos, ante la iglesia, ante nuestros compañeros de trabajo, incluso podemos ocultar como realmente somos delante de familiares. Pero es imposible que podamos ocultarle algo a Dios, que querramos fingir ante Él. Lo normal, lo natural, es que quien se acerca a Dios teniendo fe, como lo dice el capítulo siguiente a los Hebreos, se acerque a Dios con corazón sincero, con toda sinceridad, declarando delante de Él aquellas cosas que hay que cambiar, aquellas cosas que hay que transformar, aquellas cosas que Dios tiene que pulir en nuestro carácter. Y nos decía el texto bíblico que debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Porque es así, no podés acercarte a Dios de otra manera. Si no es por fe, ¿cómo te vas a acercar? No hay alguien que esté sentado a tu lado, que te pueda observar, mirar y que vos puedas percibir eso. Cuando nos acercamos a Dios a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración, creemos por fe de que Él nos escucha, que Él nos anima, que Él nos sostiene, que Él responde nuestras oraciones. Por eso el apóstol Pablo primero va al corazón. Acércate a Dios con corazón sincero. Aquellos que tienen esa identidad de los que esperan en el Cristo que ha muerto por los pecados, se acercan en plena certidumbre de fe. No le dan lugar a la duda, no le dan lugar a la suspicacia, no se empiezan a preguntar si las respuestas a las oraciones fueron fruto de la casualidad o fue que alguien intervino. Tienen la plena certeza que cuando le pidieron algo a Dios y llegó la respuesta, esa respuesta fue enviada desde el cielo.
Y los que tienen esa identidad con Cristo, nos dice la palabra de Dios que han purificado sus corazones de mala conciencia. A medida que avanzamos en la vida, todos cometemos errores. Todos metemos la pata, somos seres humanos, nos equivocamos. Nos equivocamos cuando somos niños, nos equivocamos como hijos, nos equivocamos, erramos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, fallamos como adultos. Aunque vos no me conozcas o me conozcas poco, Dios ha tenido que trabajar muchísimo en mi corazón para limpiar mi corazón de mala conciencia, sencillamente por los errores que cometí. Algunos sin querer, pero otros sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal y lo hice igual. Qué lindo es tener la seguridad y la identidad con Cristo, que cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y tenemos la plena certidumbre de fe que Él nos recibe, Dios comienza una obra de purificación en nuestro corazón. Limpia nuestro corazón de mala conciencia. Nos ayuda a tener paz. Podés acostarte y dormir en paz. Dios toma el control de tu vida. Y el texto bíblico luego hace relación al bautismo, porque termina diciendo: y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué razón con el bautismo? Porque justamente el bautismo es la demostración externa de que hemos muerto a una vida de pecado y hemos vuelto a vivir en Cristo. Por esa razón es que el bautismo, de acuerdo a la Biblia, nunca debiera aplicarse en infantes, en bebitos, en niños chiquitos, porque ellos no tienen conciencia de pecado, no tienen la voluntad de darle a Dios su corazón para que se produzca el arrepentimiento. Eso es algo que pasa en el mundo de los adultos. Y quienes le hemos entregado nuestro corazón a Dios de manera sincera, lo hemos buscado, teniendo plena certidumbre de fe y hemos aceptado el perdón a través de la sangre de Cristo Jesús, mostramos a través del rito del bautismo, lavando nuestros cuerpos con agua pura, que hemos sido limpiados por ese Cristo que ha llevado los pecados de muchos. Nos identificamos plenamente con Él. Por eso, haciendo un breve resumen de lo que vamos diciendo, nos tenemos que acercar a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiéndole permitido a Él que haya limpiado nuestro corazón de mala conciencia y habiéndole mostrado a Dios y al mundo que hemos aceptado a Cristo a través del bautismo. Y luego el versículo 23 continúa diciendo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar. Y en este sentido quiero hablarte de la función del coseno. Si recordás los últimos años del colegio secundario, o si estudiaste algún área dentro de la ingeniería, la arquitectura, habrás visto que estaban las funciones trigonométricas. Y es así como estaba la función del coseno. Sí, las funciones trigonométricas comenzaron a utilizarse primero en las cartas de navegación, en los campos de la geodesia y la astronomía, por ejemplo, para poder calcular la distancia desde la Tierra hacia la Luna. Luego se incorporaron dentro de la ingeniería, utilizando las funciones trigonométricas para estudiar los fenómenos periódicos, como el sonido, la corriente alterna. Y justamente ocurre algo con la función del coseno. Uno puede extenderse todo lo que quiera a través del eje de las X, que la función del coseno nunca va a ser más alta que 1 y nunca va a ser más baja que -1. Es una onda, es periódico,
Uno va dándole valores a X y la función va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega hasta 1, pero a partir del 1 comienza a decrecer y uno continúa dándole más valores a X y comienza a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que llega a -1. Y por esa razón es que se la llama función fluctuante, porque va fluctuando entre 1 y -1. El autor a los Hebreos nos hace una invitación. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Siendo conocedor de la psicología humana, conociendo perfectamente cómo somos todos, que tendemos a fluctuar, tenemos que mantenernos firmes en nuestra relación con Dios sin fluctuar, sin tener esas subidas y bajadas, sin tener esos momentos donde nos sentimos cerca de Dios y otros momentos donde nos sentimos distantes. Y Él da una razón tremenda. Él dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Cuánta tranquilidad, cuánta paz que da al corazón saber que tenemos un Dios que no fluctúa, que no se deja llevar por las circunstancias que nos tocan vivir, que se mantiene firme, inamovible. No es como somos los seres humanos a veces, que solemos fluctuar. Tenemos un Dios que es fiel, se mantiene firme, y las promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras son promesas fieles, porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es un Dios fiel, que lo que ha prometido tiene cumplimiento. En el versículo 24, y ya para ir cerrando, nos dice esta carta a los Hebreos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hace falta estimularnos unos a otros. Para mantenernos firmes, sin fluctuar, necesitamos de quienes están a nuestro lado y necesitamos confiar en nuestro Dios. Y qué hermoso es pensar en la vida de iglesia, en la vida de los que están identificados con quienes le esperan, en la vida de aquellos que se han acercado a Dios en plena certidumbre de fe, con corazón sincero, que a través del bautismo le han mostrado a Dios y al mundo: mira, mi vida le pertenece a Jesús. Qué lindo es pensar que entre nosotros nos debemos estimular, no señalarnos, no criticarnos, sino estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay una función, hay una tarea que tenemos que realizar aquellos que formamos parte de los que tienen la identidad con quienes le esperan. Y es el estimularte, es el saber darle ánimo, es el poner en práctica lo que significa exhortar a otra persona, hacerla sentir acompañada, hacerla sentir de que tiene que seguir adelante, que no baje los brazos, hacerla sentir que no está luchando sola. Nos tenemos que estimular. Qué bien que nos hace cuando en medio de una tarea alguien se acerca y poniendo la mano en nuestro hombro nos dice: vamos, seguí adelante, vamos, no te desanimes, continúa. La palabra de Dios nos invita a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el versículo 25, Hebreos 10:25, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, no dejar de asistir a la casa de Dios. Uy, David, pero estamos en cuarentena. Lo sé. Soy consciente de que ahora no nos podemos congregar, pero esto va a pasar. Acordate lo que te digo, esto va a pasar. Este momento va a pasar y tenemos que volver. Volver con corazones renovados, volver con corazones dispuestos a trabajar para Dios, volver con el deseo de servir a nuestros semejantes, continuar congregándonos. Esta pandemia va a pasar, vamos a tener nuevamente el permiso para congregarnos. Y justamente tenemos que adoptar esa sana costumbre que ya tenía Jesús y que así nos dice en Lucas 4:16.
Como acostumbraba, fue ahí a la sinagoga en el día de reposo, se levantó a leer. La costumbre de Jesús era congregarse los días sábados en la iglesia, en la sinagoga. Y acá el autor a los Hebreos procura que justamente nosotros tengamos esa costumbre. La costumbre de congregarnos, la costumbre de formar parte de un pueblo, de un grupo. ¿Por qué Dios nos pide que nos congreguemos? Rápidamente quiero compartir con vos 3 aspectos bíblicos que la palabra de Dios nos da en relación a la iglesia, a la congregación, a ese cuerpo de creyentes que se congrega. En primer lugar, Dios puso la iglesia en este mundo para predicar el Evangelio a aquellos que ya conocen, para mantener a aquellos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está para predicar el Evangelio a los que no conocen, a los que están afuera. Está para ayudarles a que aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, no lo esperan, que comiencen a esperarlo. La segunda razón por la que está la iglesia es para servir. Sí, escuchaste bien, es una vida de servicio, es para servir a sus propios fieles y para servir a la comunidad en general. Cada uno de los departamentos que se lleva adelante dentro de la iglesia tiene la comisión dada por Jesús de servir a sus semejantes. Por esa razón es que ante la vista divina, ni siquiera un vaso de agua que se da en el nombre de Jesús pasa inadvertida. En tercer lugar, la vida de iglesia, la vida de congregación, nos lleva a esperarlo, nos lleva a tener en claro de que este mundo no va a continuar en pecado para siempre, sino que Cristo va a cumplir la promesa. ¿Qué promesa? De volver a este mundo, de regresar a esta tierra, de terminar con el pecado y sus consecuencias. Por eso es tan importante no dejar de congregarnos, no tener esa costumbre de decirse que soy cristiano, pero no pertenezco a un grupo. ¿Por qué razón? Porque no es bíblico. La palabra de Dios nos invita a congregarnos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El autor a los Hebreos, ¿a qué día está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. El capítulo 9, el versículo 28 nos decía que Jesús vendrá a salvar a los que le esperan. Y justamente nuevamente se hace referencia a ese texto bíblico. Miren, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Falta poco para la venida de Jesús. Falta poco para la llegada de nuestro capitán. Y tenemos que estar firmes en nuestro lugar, cumpliendo la tarea que Él nos encomendó. ¿Querés saber cómo termina la historia con Ernest Shackleton? Había dejado a 23 hombres en el continente antártico, había conseguido un barco en Chile, partió con los 4 hombres que él había salido del continente, vuelve a buscarlos, se encuentra con los 23 y los 23 estaban con vida. Después de ese afectuoso saludo, habla directamente con el guardiamarina y le dice: ¿cómo lo lograron? ¿Cómo es posible que después de 4 meses, bajo estos hielos, esta nieve, este frío intenso, ustedes hayan continuado con vida? Y el guardiamarina le dijo: todos los días nos preparábamos como si usted fuera a llegar. El guardiamarina le decía a los marineros: muchachos, preparémonos, porque hoy puede llegar el capitán. Quiero hacerte un llamado, quiero hacerte una invitación, porque no puedo cerrar este tema sin invitarte en primer lugar para que aceptes a Cristo como tu Salvador, pero también que te pongas en el grupo de aquellos que lo esperan.
Cristo vendrá por segunda vez a salvar a los que le esperan. De ahí el nombre que tenemos, de ahí el nombre de adventistas, porque creemos en el advenimiento de Jesús. Sí, así como lo dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Estamos convencidos de que Jesús va a venir a este mundo a instaurar su reino. Y es verdad que mientras esperamos, a veces nos toca sufrir, a veces nos toca padecer. Es verdad que mientras esperamos, podemos llegar a tener problemas familiares y problemas serios. Es verdad que mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, podemos llegar a tener problemas económicos. Es verdad. Los que esperan la venida de Cristo no están libres de problemas, no están libres de circunstancias adversas. Podemos llegar a tener problemas de salud. ¿Cuántos hermanos nuestros en la redondez del mundo se han visto afectados por el coronavirus? ¿Cuántos de ese grupo que ya ha fallecido están hoy descansando y eran de los que le esperan? Es verdad que a veces los que le esperan tienen sentimientos de soledad. No se sienten acompañados, no se sienten comprendidos, se sienten solos. Es verdad que los que le esperan a veces les toca sufrir el amargo sentimiento de despedir a un ser querido. Pero aún así, más allá de lo que te toque vivir hoy, y que aunque yo no te conozco, sé muy bien que el Dios del cielo te conoce perfectamente. Sean problemas económicos, sean problemas familiares, sean problemas de salud, estés pasando por un momento de soledad, de tristeza, de depresión, ponete en el grupo de los que le esperan. Este mundo de pecado va a pasar. Este mundo de pecado se va a terminar. Este mundo, así como lo conocemos, va a desaparecer por la intervención de Dios. Y si vos has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, te has entregado por completo a Él, tenés que esperarlo, tenés que esperar a que vuelva a este mundo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, va a ser completa la salvación que nos va a dar. Nos va a entregar la vida eterna en un mundo sin pecado, sin maldad, en un mundo diferente al que conocemos. Y en ese grupo tenemos que estar vos y yo. Gracias por haberme acompañado en esta jornada. De todo corazón, que Dios te bendiga.